Jeremías 29. En el capítulo 29 de Jeremías vamos a leer el versículo 1. Versículo 1 dice, vamos a bajarle aquí tal vez un poquito. Jeremías 29 dice, estas son las palabras, versículo 1, de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén. ¿A quién dice? ¿A quiénes? A los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. ¿A dónde? A Babilonia. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el versículo 4? Así ha dicho, ¿quién dice? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitarlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Versículo 7. Me imagino que han escuchado ese versículo en algún momento. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice, dice, transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen. ¿Cómo dice? No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los ¿cuánto? 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11, imagino que han escuchado este fragmento también. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Hasta ahí vamos a llegar. Jeremías es el que envía esta carta. Jeremías está ¿en dónde? Jeremías está en el lado de Israel, y esta carta se le envía a los profetas, a los ancianos, que sea esa palabra llevada a todo el pueblo, pero que está ¿en dónde? En Babilonia. Jeremías escribe ¿en dónde? En Israel, pero manda la carta para que se la lean a todos los que habían sido llevados ¿a dónde? A Babilonia. Debemos de recordar que en medio de todo esto, Jeremías, todo el libro de Jeremías y toda su vida, él llevó un mensaje. ¿A quién? Debemos de recordar que Israel, debido a la situación de pecado, Israel se dividió el reino, 10 tribus en el norte y quedaron 2 tribus en el sur. Y las 2 que quedaron en el sur eran Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus para este tiempo ya habían sido esparcidas entre las naciones. Solo quedaba el reino del cual, el reino del sur. El reino del sur. Y el reino del sur, Jeremías le profetiza al reino del sur, haciendo tormenta allá afuera, y Jeremías le da, es en este caso, el profeta que lleva este mensaje a las tribus que habían quedado, en este caso el reino del sur, Judá y Benjamín. Ya las otras 10 tribus habían sido esparcidas. Y Jeremías lleva un mensaje a los últimos 5 reyes, oiga, a los últimos 5 reyes, antes de que Judá fuere llevado cautivo a Babilonia.
Él profetizó a 5 reyes en el reino del sur. Dice la palabra, y los de Judá fueron transportados a Babilonia. ¿Por qué? Por su rebelión. Hay otra versión que dice por su infidelidad. ¿Por qué fue llevado Judá, el reino del sur, a Babilonia? Porque ellos entraron en rebelión, fueron infieles. Y lo que sucede es que debido a esa infidelidad, ¿pero infidelidad qué? Ellos dejaron de seguir los mandamientos. Y además de eso comenzaron a hacer prácticas paganas. En uno de los dos lados. Pero tráemelo aquí porque hay dos. Tráemelo aquí si quieren. Entonces, ellos comenzaron a ser infieles. Comenzaron, ¿qué dice la palabra? Entraron en rebelión. En rebelión. Y en esa rebelión, en vez... No, el otro. Está por aquello. Ese era. Y en esa rebelión, el Señor le mandó profetas. Ya tenían la palabra. Y este profeta, Jeremías, solo este profeta, llevó palabra a 5 reyes. Y ellos no se volvieron a la palabra. No se volvieron al Padre. Siguieron en su rebelión y siguieron en su infidelidad. Dice, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Eso usted lo puede encontrar en 1 Crónicas 9:1. Entonces, ya para el capítulo 29 de Jeremías, ya este pueblo había sido llevado, la mayoría, había sido llevado ¿a dónde? A Babilonia. Esa era parte de la disciplina que el Padre le tenía a este reino del sur, a Judá y a Benjamín. Entonces, desde Jerusalén, Él envía este mensaje, pero ¿ve a quién se lo manda? A los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas. Y ese mensaje se envía para que sea divulgado en todo el pueblo que estaba en Babilonia. No era tan sencillo como hoy, ¿ah? Le voy a mandar un WhatsApp y usted se lo manda a Tito y Tito se lo manda a Mayra, Mayra se lo manda a Steven y ahí vamos. No era así. Jeremías dice claramente, usted a los profetas, sacerdotes, es su responsabilidad de llevar ese mensaje a todo el pueblo. ¿Qué es lo que sucede? El mensaje le dice, edifiquen casas, planten huertos, cánsense, multiplíquense, pero allá en Babilonia. ¿Habría algo malo en este mensaje? Ustedes se lo llevan para otra nación y le dicen, edifiquen casas, planten huertos, vea que se casen, búsquenle en matrimonio inclusive a sus hijos. ¿Qué es lo importante de este mensaje? Vea lo que dice el versículo 8. Porque así ha dicho nuestro Jehová de los ejércitos, no os engañen. ¿Cómo que no os engañen? Vuestros profetas, habían profetas allá en Babilonia de la tribu, del reino del sur, Judá y Benjamín, sí. Pero estos profetas, estos adivinos, esos que tenían sueños, estaban llevando un mensaje incorrecto. Mientras muchos del reino de Judá, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿sabe qué estaban preparando? Estaban haciendo maleta. Ya casi regresamos. Ya casi regresamos a Jerusalén. Ya casi regresamos a Israel. Estaban haciendo maletas. Llegaban los profetas y les decían a ellos, esto ya va a terminar. El cautiverio ya va a terminar, no se preocupen. Ya casi vamos de vuelta a Jerusalén. Eso era un falso mensaje. No era tiempo de hacer maleta. No, era tiempo de edificar casas. Era tiempo de plantar huertos. Yo venía por 15 días. Eso está como la historia de un amigo mío que iba por 6 meses. ¿Cómo? Por 15 días y se quedó 13 años en una nación. Esta gente estaban allá y les decían los falsos profetas, ya casi vamos de vuelta, no se preocupe, no se preocupe por eso, haga maleta, vamos de vuelta ya. Y Jeremías manda un mensaje a esos que están hablando allá arriba y les dice, 70 años
Deje de mentir. ¿Cómo que 70 años? Sí. Vea lo que dice la palabra. 29:10. Así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuánto? 70 años. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Espiritualmente hay momentos de que usted no tiene que hacer maleta. Tiene que hacer quietico. Esta gente estaban listos porque habían falsos mensajeros y falsos profetas diciendo vaya, 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 vaya. No era el tiempo, no. Eran 70 años. El tiempo de disciplina para el pueblo del Padre. Y durante este tiempo debían de vivir, ¿dónde? Lejos. No iba a haber templo, no iba a haber adoración. Y esta gente pensando en hacer maleta. Y eran 70 años. Ahora, hagamos sus números. Si hoy en día, con la edad que usted tiene, fuera deportado a Babilonia, ¿de cuántos años regresaría usted? ¿De cuántos años? Ya no regresarían algunos. Uno que tiene 25 tal vez, Quiere decir que el Señor le está hablando no a la generación que está oyendo, sino que hay una generación allá, pequeñita, muy joven, que ellos son los que van a tener que regresar. Usted ni siquiera va a regresar. Y eso a la gente no le gustaba, porque le daba una responsabilidad extra. Entonces, en medio de estas cosas, la gente estaba haciendo maleta cuando tenían que más bien preparar a la siguiente generación que iba a regresar a Jerusalén, a Israel. Imagínense. Pero vean lo bonito que el Padre nos dice. A pesar de que están lejos, construyan casas, hagan huertos, búsquele esposo a su hija, multiplíquense. Quiere decir que la bendición del Padre nos iba a apartar, pero no de la manera que ellos pensaban, sino de la manera que el Padre lo estaba estableciendo. Y eso choca a veces, porque yo quiero hacer maleta. No es tiempo de hacer maleta, es tiempo más bien de preparar una generación que viene de allá atrás. En medio de estas cosas, el Padre les lleva un mensaje porque ellos habían sido engañados. Es que esa es la parte. Habían sido engañados, habían falsos profetas que les estaban diciendo esto ya termina, cuando no era realidad. En medio de estas cosas, habían sido engañados por falsos mensajes que volverían pronto. Eso no era verdad. El Padre estaba cumpliendo algo más, el propósito de Él en su palabra. Oiga muy bien, en su palabra. Vea lo importante que es la palabra. ¿Por qué? Porque el propósito que está escrito se va a cumplir. ¿Por qué? Estaba escrito, escrito está. Yo se lo leo. Así se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. Vamos de nuevo. Así se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó, oiga muy bien, de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Eso está en 2 de Crónicas 36:21. La palabra del Señor se tenía que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Mesías, no van a pasar. Oiga muy bien, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Mesías, del Padre Eterno, no van a pasar, se van a cumplir. Mateo 24:35. Se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Y el Padre, en sus propósitos eternos, vea qué increíble, va a disciplinar a sus hijos. Pero la tierra, como no había descansado por muchos años, le va a dar un descanso, porque estaba escrito. Y el Padre cumple su palabra. Y en medio de estas cosas, el pueblo
había acumulado gran pecado, gran rebelión, habían abandonado la sana doctrina, habían abandonado las escrituras, y además de eso, la tierra ni siquiera le hicieron descansar. Cada año que estaban en Babilonia era un recordatorio del año que tenía que reposar la tierra. Imagínense. Cada año que estaban en Babilonia era un recordatorio, transgredir el mandamiento de guardar la tierra. Pero no solamente eso. Los sacerdotes, oiga lo que dice la palabra, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas, oiga muy bien, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Tras que estaban profetizando en el nombre de Baal, anduvieron en ¿qué dice? En lo que no aprovecha. Eso está en Jeremías 2:8, si lo quiere apuntar. Jeremías 2:8. Los profetas comenzaron a absorber tradiciones y cultura que había alrededor de Israel y comenzaron a seguir los dioses paganos de aquellas ciudades y comenzaron a profetizar en nombre de dioses paganos. Además de eso, dice la palabra, anduvieron tras lo que no aprovecha. Hay cosas que aprovechan, hay cosas que no aprovechan. Dijo Pablo, todo me es lícito. Ajá, exacto. Levítico 26 profetiza, oiga muy bien, Levítico 26, cuando Israel sale de Egipto. Y ese libro profetiza de modo impresionante el cautiverio que Jeremías le tocó profetizar. Levítico 26 dice que entre los mandamientos que ellos olvidaron fue que cada 7 años la tierra prometida, era la tierra prometida dada por ¿quién? Del Padre. El Padre se la dio a ellos. Ellos tenían que administrarla. ¿Y qué hicieron ellos? No la administraron correctamente. Pensaron que era la tierra de ellos y yo hago lo que yo quiero. Aquí, no, así no es. Y en medio de cada una de estas cosas, la tierra tenía que descansar. Esta debía permanecer inactiva mientras el pueblo sería bendecido por lo que la tierra producía un año específico, el 7º año, y sería solo para el consumo diario. Levítico 26, si me quiere acompañar. Y Levítico 26, escrito muchísimos años atrás, profetiza lo que está pasando Israel en Babilonia. En medio de cada una de estas cosas que ellos que comenzaron a hacer, rebelión, comenzaron a creer que la tierra era de ellos y ellos hacían como ellos querían. Ellos comenzaron a seguir tradiciones paganas y cada una de estas cosas se acumuló y se acumuló y se acumuló. Versículo 32 en Levítico 26. Y vea cómo describe literalmente lo que le pasa a Israel cuando es llevado al cautiverio babilónico, al cautiverio en Babilonia. Dice, versículo 32, de tal manera asolaré el país que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Los dispersaré entre las naciones. Desenvainaré la espada, los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruinas sus ciudades. Entonces la tierra disfrutará, ¿qué dice? De sus años sabáticos, dice esta versión, de su año de descanso, todo el tiempo que permanezca desolada, mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos. Así la tierra descansará y disfrutará de sus shabbats, de su descanso, de sus sábados, dice esta versión. Versículo 35, mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos que ustedes la habitaron. Ellos transgredieron los mandamientos, ellos siguieron a los Baales, pero no solamente eso. El Padre era muy específico que la tierra tenía que descansar. Y ellos pensaron que la tierra era de ellos y ellos hacían lo que les daba la gana con lo que ellos tenían. La tierra tenía que descansar.
y además de la disciplina que ellos reciben, cada año representaba un año sabático, un año de descanso. Quiere decir que si fueron 70 años, ¿cuántos años no guardaron la tierra prometida? No guardaron el año sabático. Si un año representaba cada 7 años, la tierra descansa. Cada 7 años, la tierra descansa. Cada 7 años, la tierra descansa. Y si eran 70 años, ¿cuántos años? 400, ¿cuánto dijo? Sáquenle la raíz cuadrada, lo multiplica por 3. 409, 500 años. Y no seguían los mandamientos. Y no seguían los mandamientos. Y no obedecían. Y tras de eso, seguimos a los Baales. Y tras de eso, transgredían los mandamientos. No ayudaban al pobre. No ayudaban al necesitado. Y tras de eso, se fueron una y otra vez. Y a Jeremías le toca llevar un mensaje que la gente no le gusta. Porque ellos están haciendo maleta. Vámonos, ya nos vamos de vuelta. Si quiere regresar a Jeremías 29, en el versículo 8, vamos a leerlo. Porque ellos estaban haciendo maleta. Y habían falsos profetas allá en Babilonia y les decían, ya vamos a regresar. Ya vamos. Y el Padre tiene un plan que inclusive no solamente los vamos a disciplinar, sino que la tierra va a descansar. Eso está escrito en Levítico y se va a cumplir la palabra. Jeremías 29:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas. ¿Quién los estaban engañando? Los propios profetas. Adivinos habían metidos ahí. No atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho el Padre Eterno. No os engañen, la palabra se tiene que cumplir. Y había un falso mensaje entre el pueblo de Israel. Pero vea qué interesante, el mensaje falso era escuchado con gozo. El mensaje falso era escuchado con gozo. Ellos decían, vamos a volver pronto a nuestra tierra. Ahora, el hecho es de que este mensaje, a pesar de que fuera aceptado entre la multitud, era falso, no le cambia su esencia. Es un mensaje de engaño. Aunque lo escuche toda la multitud de las multitudes, no le cambia la esencia. Es engaño. ¿Saben qué le decía yo una vez? Le decía a un hermano que cuando me estaban predicando el evangelio. No puede ser que tanta gente en el mundo estén equivocados. Yo le decía, no puede ser, no me venga a mí con eso. ¿Cómo puede ser que tantos millones de personas estén equivocadas? No puede ser. Vamos a tener en cuenta los siguientes puntos del que envía el mensaje. ¿Quién manda el mensaje? El Padre Eterno, pero lo manda por una persona, ¿no? Y ese es Jeremías. Oiga muy bien, oiga muy bien. Jeremías tenía el mensaje correcto, pero no lo escuchaban. Los falsos profetas tenían los mensajes incorrectos, pero lo seguían multitudes. Jeremías fue rechazado por la gente que vivía cerca de él. Capítulos 11 y 19 de Jeremías. Sus propios hermanos y la casa de su propio padre se levantaron en contra de ¿quién? De Jeremías y el mensaje, capítulo 12. Los sacerdotes no lo querían escuchar. Capítulo 20, puede leer el 28 si quiere. Jeremías fue enviado a la cárcel. Capítulo 37. A Jeremías lo metieron en una cisterna. Y si no entiendes, una cisterna es un pozo. Capítulo 38. A Jeremías lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad. Capítulo 43. Ese sí es el profeta de Dios. No os engañen. Y también los que quieren vivir piadosamente en el Mesías padecerán persecución. Apúntela. 2 Timoteo 3:12. Porque si la gente piensa que a usted le van a echar
una alfombra roja por llevar el mensaje que hay que llevar en estos tiempos finales, usted y yo nos vamos a acordar de Jeremías. Y vamos a acordarnos de toda esa generación que hacían fiesta con los falsos mensajeros, con los adivinos y los sueños, pero no escuchaban al Padre Eterno y su palabra. Oiga muy bien, todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12, Nuevo Testamento. ¿Y todos son? Todos. Es que hermano me está yendo feo. Ya no quiero volver al grupo, me quitó el café que tenía yo. Imagínense. Mi hermano, es tiempo de dejar la leche, que usted comienza a consumir un poquito más de otras cositas. Porque para los tiempos que vienen, la gente tiene que entender que el mensaje del Evangelio no va a ser recibido. No va a ser recibido. Pero no importa, usted se va a acordar de Jeremías. Jeremías en la cisterna, Jeremías en el pozo, Jeremías en Egipto, Jeremías rechazado por su papá, Jeremías rechazado por sus hermanos. ¿Qué hicieron con el Mesías? Lo mismo. Los hermanos se burlaban de él. No os engañen, la palabra se tiene que cumplir. Y mientras hay un falso mensaje entre el pueblo, lo que era súper popular, esto no es lo que enviaba la esencia. Era un mensaje de engaño. Usted lo que tiene que seguir y dar en su casa a esa generación que tiene que volver a Jerusalén es el mensaje correcto, no el mensaje incorrecto. Para la audiencia de Jeremías no tenían que hacer maletas. Ellos no estaban pensando en la voluntad del Padre, ellos estaban pensando en sus corazones, en aquel lote que tengo allá en Jerusalén, todo lo que le tengo sembrado, todo aquello. Yo tengo que regresar a mi parcela. 70 años. Sus hijos o sus nietos iban a regresar, no él. Edificar casas, habítenlas. Planten huertos, coman del fruto de ellos. Cásense, multiplíquense. Den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas. Procurar la paz, eso sí, de la ciudad en la cual ustedes están. Rogar a ella, al Padre Eterno, porque en su paz tendréis vosotros shalom, paz. Porque así dicho el Padre, ¿cuánto? Se van a cumplir 70 años hasta que yo los visite de nuevo para que regresen aquí. Oiga qué disciplina. Era una disciplina pero en bendición. Pero esa generación iban a vivir 70 años. Y era tiempo de preparar ¿a quién? A la siguiente generación. No era ni para ellos. Era la siguiente generación. Hoy nos vamos a acordar de la siguiente generación. ¿Qué quiere decir eso? Es un mensaje para mí. Yo se lo tengo que hacer llegar a mis sobrinos. Tengo que se lo hacer llegar a llegar a todos ustedes, a los niños. Usted como padre, a sus hijos. A los que tienen nietos, a los nietos. Iba a llegar un tiempo en el futuro en que el Padre Eterno los iba a visitar. 70 años de nuevo. Él iba a despertar sobre esa generación, así lo dice, la buena palabra para hacerlos volver a Jerusalén. Pero hay una misión que nosotros tenemos que hacer. A la generación que está allá hay que enseñarle que ellos van a regresar a Jerusalén. Conociendo las razones por las cuales habían sido llevados al cautiverio, ¿cuáles fueron las razones? La rebelión, la infidelidad, la transgresión, por supuesto, de todos sus mandamientos, porque esa es la rebelión que había en ellos. 1 Crónicas 9:1, como decíamos antes, se daba por un hecho que ellos no podían adaptarse a dos cosas, sino más, pero vamos a poner dos cosas. Usted está en Babilonia y sus hijos son los que van a regresar en 70 años y sus nietos. Ellos no podían adaptarse
a la cultura. ¿Sabe que no podían adaptarse ellos? A las tradiciones. En Babilonia no se puede seguir la cultura, no se pueden seguir las tradiciones, porque esa es la razón por la cual ellos estaban en cautiverio. Entonces ellos en Babilonia tenían que entender, a mi hijo le tengo que explicar que cuando salga aquellos baales a hacerle adoración a sus dioses paganos, nosotros no adoramos de esa manera. Todos los años habían festivales en Babilonia. Y habían ciertos momentos donde habían festivales en los barrios y los pueblos. ¿Sabe quiénes nos podían ir? ¿Sabe quiénes nos podían mezclarse y comer esa carne sacrificada a los ídolos? ¿Sabe quiénes nos podían ir? Sus hijos. Porque ellos tenían que ser Kadosh, santo, porque Él es santo, apartado y separado. Ellos no podían ser partícipes de todas esas fiestas tradicionales que hacían en Babilonia. Entonces, oigan muy bien lo que dice la palabra. No aprendan la conducta de las naciones, ni se asusten ante las señales en el cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Oigan muy bien. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo obra con un cincel. Lo adornan con plata y con oro, lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en un huerto de pepinos. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo porque no les pueden hacer ningún mal, pero tampoco ningún bien. ¿Sabe dónde está eso? Jeremías 10, versículos de 2 al 5. Quiere decir que las tradiciones, la cultura, las costumbres, como lo dice esta versión, no podrían ser asimiladas por el pueblo que estaba en Babilonia. Pero mi hijo va a la escuela de Babilonia y hacen fiestas de Babilonia. ¿Cómo hago? Responsabilidad suya de padre. Usted sabe lo que su hijo está haciendo en la escuela y lo que no está haciendo. Está haciendo cosas babilónicas. Ellos no podían absorber las costumbres, ellos no podían seguir la cultura, ellos no podían seguir las tradiciones. Por eso es que el Padre les dice, no los engañen. Es un tiempo, esto es un proceso a largo plazo. Largo plazo, sí, a largo plazo. ¿Cuán buenos somos nosotros para hacer planes a largo plazo? Uy, Henry, ya lo que me cuesta a mí. Yo no he visto que siempre llego tarde. No me puedo ni organizar yo. Yo hay que tener libre. Y esto es un proceso de 70 años. De enseñarle a una generación que no pueden seguir la cultura, las tradiciones y las costumbres, pero tienen que seguir los mandamientos del Padre Eterno, todos los preceptos y todo lo que Él dice para que sean bendecidos cuando ustedes regresen. Yo no los voy a ver, pero ustedes cuando regresen a la tierra para que sean bendecidos tienen que seguir los mandamientos, los preceptos y todo lo que está en la Escritura. Dice, vamos a ver, y alguien me dijo, no hombres, eso es imposible. Babilonia es demasiado lo que consume. Y vea qué interesante, para mucha gente que dice que es imposible dejar las costumbres, las tradiciones y la cultura, ese pasaje no lo tocan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no lo tocan. Pero para un montón de otras cosas sí. Están en el gimnasio y no pueden levantar una pesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le digo. No usen la palabra de Dios en vano. No es para eso. Son para las cosas reales. Todo lo podemos en nuestro Mesías que
que nos fortalece. Ni cultura, ni tradiciones, ni costumbres tienen que entrar en aquella generación, porque ellos van a regresar a Jerusalén. Y usted es el que tiene que enseñarle a ellos. Y vea que sí se puede. Le voy a contar la historia de un hombre que dijo lo siguiente: Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Daniel venía llegando, era un sabio, y se lo llevan. Y lo primero que él ve es, problema aquí, la comida. La comida que están sirviendo ni siquiera va de acuerdo a lo que dice la escritura. ¿Y qué dijo Daniel? No me voy a contaminar ni con lo que coma. Sí se puede, sí se puede. Y cuando usted vea que no se puede, váyale a Daniel. Y cuando usted ve que no se puede, acuérdese de Jeremías. Porque sí se puede. Y todo lo podemos en nuestro Mesías que nos fortalece. Eso sí es cierto. Porque yo le digo una cosa. Yo me gozo de ver padres que están preparando a sus hijos para regresar a Jerusalén. Qué hermoso es cómo oran por ellos, cómo les enseñan, se preocupan tanto. Todos revisan su celular, revisan todo lo que hacen en todas las acciones y todo lo que lleva a la escuela o high school y todo eso, porque ellos saben que la ciudadanía de ellos no es en Babilonia, no pertenece a esta tierra. Y yo me gozo porque sí hay un remanente que tiene entendimiento. La parte es, ¿hay alguna área que tal vez esté fallando yo? Y me estoy yendo a las culturas, a las tradiciones, a las costumbres. ¿Seré que está haciendo maleta cuando no tengo que hacer maleta? Daniel era, y es un claro ejemplo, que cómo se puede vivir en Babilonia. Claro que sí. Las costumbres y las conductas las tengo que evitar. Israel, su remanente, los padres de familia de este pueblo tenían un reto inmenso. ¿Y sabe qué le dicen a uno? Como no tiene hijos. Es un reto inmenso. ¿Sabe por qué? A pesar de que tal vez no tengamos hijos, pero el papá siempre nos puso con niños, con jóvenes. Ve que hay un montón de chiquillos, ¿no? Desde que conocimos a papá, desde el 2003, vieras qué bendición. Hoy le contaba a mi esposa que se conmovía mi corazón porque en eso que estoy viendo en la computadora y estoy sacando archivos y viendo algo, estaba leyendo algo que quería leer de estudios pasados y me aparece una foto, el último campamento que hicimos antes de que yo me viniera de Estados Unidos para acá. Y vi a un muchacho, mis hermanos, que yo nunca lo había visto adorando. Y hay una foto donde está el hombre de rodillas, era en una zona verde como esta. Me acuerdo que llevamos un madero y estábamos todos alrededor. Pero el que estaba tirado de rodillas adorando al Padre de una manera, así como estábamos adorando ahora al principio, ¿verdad? Así que qué rico esa adoración. Y yo nunca lo había visto adorando. Y me resultó muy duro porque yo regresé aquí y vi que él se apartó de los caminos del Padre a los años de estar acá. Y vieras que un montón de gente se le viene a uno al corazón, muchachos, padres ausentes, que los acompañamos no por 1 ni por 2, sino hasta por 5 años. Porque la costumbre, las tradiciones y la cultura los absorbía. Tenían 3 trabajos y a los muchachos nadie los atendía en la casa. Ellos tenían que llegar a cocinarse, nadie les enseñaba nada. ¿Sabe qué hacían? Muchas veces lo llamaban a uno. Chicho, ¿qué está haciendo? Vamos a comernos algo ahí al Burger King para hablar un ratito. Y gracias al Padre, a muchos los tuvimos que sacar inclusive hasta la cárcel. Porque la ausencia de una figura de padre y madre que sepa quién es usted en el espíritu hace mucha falta. Nadie la puede suplir.
Y por eso yo les digo, a mí no me digan, ellos decían que pastor, no. Acordémonos que aquí somos, ¿qué somos nosotros, doña Nena? Nosotros somos dulos, somos sirvientes al Padre Eterno. Los dulos saben muy claramente qué estamos haciendo y para qué lo hacemos. Y vieras qué triste ver a esos muchachos. No tenían nadie que les explicara. No tenían nadie que les explicara, que les dijera, ustedes tienen una identidad en el reino del Padre. No había nadie. Y uno con los poquitos ratos le trataba de decirle, vamos, usted es un hijo. Usted es un escogido del Padre. Pero nos sentábamos a comer 15 minutos. Y el resto de horas, ¿cuántas horas pasaban en el colegio? ¿Cuántas horas pasaban con todas las amistades? En la casa solos. Era muy poco. Nadie sobrevive con los raticos, inclusive de estos chavats aquí estudiando la palabra. Nadie, espiritualmente nadie. Su vida espiritual debería estar más que mojada en el río del Espíritu Santo, porque si está dependiendo de las gotas que se dan aquí, totalmente está seco, mi hermano, mi hermana. Usted tiene que sentarse y guiarlos a ellos y enseñarles lo que es bueno, porque allá afuera le están diciendo que lo bueno es malo, allá afuera. Y este tiempo es muy poco. Pero gloria a papá, porque yo sí sé que hay padres que se sientan y le leen la Biblia y oran por ellos. Y saben que ellos tienen que regresar a Jerusalén. Ese muchacho, hoy lo vi, y yo decía, qué increíble lo que es la falta de una paternidad, de una mamá que lo agarre y que lo diga, usted es un hijo de Dios, usted es un hijo del Padre Eterno. Esa es su tarea. Y él tiene que entender que la identidad de él no se la va a dar ni la cultura, ni las tradiciones, ni las costumbres de acá en Babilonia. Jamás. Lo tiene que escuchar de la palabra y de usted. Allá las teachers se lo pueden repetir una y otra vez. Yo se lo puedo repetir, aquí se lo repetimos, pero ellos tienen que escucharlo y verlo en la casa. El tiempo es un proceso a largo plazo. Yo oro por ese muchacho para que donde quiera que esté, su corazón se vuelva al Padre. Y así como ese día que estaba tirado de rodillas adorando al Padre en aquel campamento, oro para que su vida se rinda a los pies del Mesías. Porque eso es lo que vale, la vida eterna. Eso es lo que vale, la vida eterna. Regresar a Jerusalén. ¿Usted no quiere regresar a Jerusalén? Cuidado, comienza a cantar By the rivers of Babylon. Eso es un salmo. Ellos estaban tristes allá por los ríos de Babilonia porque se acordaban de las glorias de Israel. Se acordaban de la adoración y ellos no podían llegar. Muchos de ellos iban a morir en Babilonia sin regresar al templo y darle gloria al Padre Eterno. Imagínense, qué bueno ese papá. Vea qué hermoso. Entonces, tenemos un reto inmenso. Familias en Yeshua, ¿sí o no? Tenemos un reto inmenso. Este periodo de 70 años no podría ser un tiempo de adaptación, no. No podía ser un tiempo de adaptación en una sociedad, no. Tenían que edificar casas, habitarlas, plantar huertos, comer del fruto, casarse, engendrar hijos, vivir una vida normal, pero no se podían adaptar a Babilonia, no podían hacerlo. Sus corazones debían de prepararse para regresar a una adoración especial allá en Jerusalén. Es lo que dice Mateo 24:3. Mateo 24:3. Mateo, no está allá. Mateo 24:3. Se pensé que estaba aquí. Ya qué hermoso lo que dice la palabra. Mateo 24:3. Dice así. Mateo 24:3. Amén. Y estando, ¿quién? El Mesías sentado ¿dónde? En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Mesías inmediatamente les dice,
Mirad que nadie, ¿qué dice? Os engañe. Y siempre la gente que lee esto piensa que es que van a ser engañados seguro por el anticristo, el pisuicas y toda la gente mala que anda con camisetas negras allá afuera. Ese engaño no realmente puede ser ese engaño. De hecho, la palabra en el griego, si usted la quiere apuntar ahí para que la busque en la aplicación después, es la 4105. Y la palabra propiamente, ¿sabe qué dice? Es desviarse de la senda correcta. Imagínese. Usted lo lee, vean, Biblia Paralela, usted lo busca ahí y dice, literalmente, el que se desvía de la senda correcta, el número 4150, Biblia Paralela, y ahí lo va a ver, le va a salir en inglés o lo puede poner ahí en español. Entonces, mira que nadie los engañe o alguien que lo haga desviar a usted de la senda del trayecto correcto. Imagínense. Uno tiene que entender que qué interesante que el Mesías llega y lo primero que le dice a ellos es eso. No le dijo los terremotos, no le dijo los falsos profetas, no le dijo nada más, sino que nadie os engañe. Y la palabra ahí es que nadie los haga salirse de la senda correcta. Imagínense. Entonces, vea lo hermoso que es. Yo cuando leo estas cosas, a mí me pone a meditar la palabra. ¿Por qué? Porque el Mesías dice, ¿cuáles serán las señales de qué? De tu venida, ¿qué va a suceder cuando tú vayas a regresar? El fin de esta era. ¿Cuáles son esas señales? Y él dice, mirad que nadie os engañe, que nadie los engañe, que nadie lo haga salir de la senda donde estaba usted correctamente caminando. Entonces, a mí me llama la atención, porque volviendo al ejemplo en Jeremías habían sido engañados. Toda una nación, no todos, pero la gran mayoría habían sido engañados. ¿Por quiénes? Profetas, dicen que videntes, y otras personas que se arrimaban y decían que tenían sueños. Y le decía, no, allá vamos, pero ya casi regresamos. En medio de estas cosas, tenemos que entender que el Padre, igual como en el tiempo, y recordando lo que le decía Jeremías, ellos no iban a regresar. Es como una falsa esperanza. A veces, lamentablemente, por tanta falta de conocimiento de la Escritura, mucha gente es engañada tan fácilmente. Les dicen, no va a pasar nada. He escuchado evangelios, que yo no sé cuál es el evangelio, porque ese no es el evangelio del reino, que le dicen, venga, todo se le va a solucionar. Oye, parece un político. Parece un político buscando votos. Porque oiga muy bien, mi hermano, mi hermana, ¿cómo usted le va a decir a alguien, y cuando usted lleve la palabra del Señor, cómo usted le va a decir a alguien, todo se le va a solucionar? No, mis hermanos, eso no es así. No se le va, o sea, empezamos en un proceso de restauración, en un proceso de aprender qué es el reino, en un proceso de dejar, ¿qué dice? Cultura, tradiciones, hay que dejar todo eso. A la gente hay que enseñarle eso. El asunto es, cuando usted lleva el verdadero evangelio y usted le lleva a la gente que hay que dejar cosas de la cultura, de tradiciones, de costumbres, la gente se le va a enojar a usted. Si no, pregúnteselo a Jeremías. Si no, pregúnteselo, como dijo Pablo a Timoteo, todos aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y eso es parte de la vida de un creyente. Ahora, hay gente que padece persecución no por llevar el evangelio, sino porque son bocones y abren la boca cuando no la tienen que abrir. Dicen cosas que no tienen que decir. Entonces, eso es muy diferente. Estoy hablando de alguien que camina de acuerdo a la palabra, alguien que lleva el evangelio, porque hoy en día hay mucha gente que dice, uy, vieras, mi hermano, qué terrible, vieras qué terrible como me trataron. ¿Y qué hizo? Ahí les puse a toda esa gente que se van a ir al infierno.
Imagínense. Y yo le dije, y con respeto, ¿usted sabe qué es el infierno? ¿Qué les enseñó bíblicamente eso? ¿Qué gana usted con hacer eso? Porque hay gente que lo que anda buscando es, como le llaman, controversia. Y hay que tener cuidado con eso. Una cosa es llevar el evangelio para que la gente se aparte de las cosas que al Padre no le gustan, y otra cosa es simplemente hablar lo que la gente quiera hablar. Y es muy diferente. Hablando de este proceso, ¿qué clase de plan, si el Mesías nos dijo a nosotros, vea que nadie los engañe, literalmente en el griego, vea que nadie los saque de la senda correcta? Vamos a hacer un examen algo rápidamente. ¿Qué clase de plan piensa usted que nos está hablando el Padre, nuestro Creador, a través de la Escritura, que debemos de desarrollar en nuestras vidas y en nuestras familias para este tiempo? Un plan a mediano, un plan a corto, mediano o largo plazo. ¿Qué piensa usted? Hay gente que dice corto, ¿por qué? Porque con todo esto que está pasando, parece que el Mesías viene pronto. Yo conocí al Señor en el 2003 y comenzamos a ver señales. Me acuerdo que en aquel tiempo, ¿se acuerda que pasaron los tsunamis tremendos allá en Asia y todo esto? Y pensábamos que ya posiblemente, y claro, uno comienza a ver las cosas bíblicas, que vamos a ver en los próximos estudios, señales y cosas que ya se están cumpliendo. Pero si falta un tiempito para que se cumplan. Porque escuché años atrás y gente que estaba enojada porque le dijeron en los años 80 que ya el Señor iba a venir y no estudiaron. Pasó los 80, pasaron los 90, no vino el Señor, ya estamos por el 2024. Hay que tener cuidado. Porque en medio de estas cosas, el día ni la hora nadie lo sabe. Las señales sí las vamos a conocer, pero ¿y si el Padre nos hace llevar un plan un poquito más largo? Ve a los niños que están allá. Porque hay mucha gente que en medio de estas cosas pueden tomar, como le digo yo, claro, yo todas las señales y todas estas cosas, pero yo no le voy a decir a un muchacho que no deje estudiar, jamás. Que se prepare, que vaya a la escuela en Babilonia y que ahí sea luz. Porque para eso el Padre nos llamó, para hacer luz en medio de las tinieblas. Que se prepare, que si va a ser médico, que sea el médico en el Espíritu Santo. Que si va a ser arquitecto, ahí se van a ser un arquitecto. Si va a ser un jugador, imagínense. Y no juegue con la liga, porque imagínense, lo feo. En medio de todas estas cosas. Entonces, la parte de esto, y yo entiendo a mi hermano porque dice corto plazo, claro que sí. Pero la parte de esto es que nosotros como discipuladores que somos, como discípulos y discipuladores, tenemos que enseñarle a la siguiente generación muy claramente que cultura, tradiciones y costumbres de este mundo no va con el reino del Padre. Y eso es algo que a la gente no le gusta hablar. ¿Por qué? Porque nosotros no la podemos imitar. Todas esas costumbres, tradiciones y cultura que hay en el mundo, tenemos que aprender cómo yo le transmito a mi hijo, porque yo no lo puedo bailar tampoco, pero él tiene que aprender a entender, porque un día él va a estar solo o ella en la universidad. Y usted tal vez no vaya a estar a la par de ella o él, y van a llegar gente con así espuela espiritualmente en las tinieblas, y los van a querer hacer que los engañen, que se tuerza el camino de la senda que usted y yo le hemos enseñado a ellos. Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado y llevar esa parte con mucha bendición. ¿Cómo estamos preparando a ellos como hijos para todo este tiempo de cumplimiento, donde se nos habla que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? Pero vea qué hermoso, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Viene un tiempo de mucha tribulación, viene un tiempo de mucho que se va a mover la sociedad en muchas cosas, pero ellos tienen la promesa de la palabra. ¿Para hacer qué? Apartados y separados. Entonces, en medio de estas cosas, dice el Mesías, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Dichoso, dice la palabra, bienaventurado el siervo
cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Cuál es nuestro deber? Primero que nada, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. A ellos hay que enseñarles y llevarlos a la palabra del Eterno y los mandamientos. Eso es lo primordial. Oiga lo que dice el Mesías. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Dichoso y bienaventurado el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Vamos a ver. Si hoy regresara el Mesías, ¿cómo estamos con esta asignación de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a la gente que está a nuestro alrededor, de que ellos tienen que volver a Jerusalén, como la generación que Jeremías le habló y a los niños de esa generación? ¿Cómo estamos? No me responda, piénselo un momento. Si el Mesías llegara hoy y le dijera, y le pidiera, y le dijera, mayordomo, fiel o mayordomo infiel. Porque hay una diferencia nada más. Es que cuando Él regrese, lo encuentre cumpliendo con su deber. Hay una tarea que hay que hacer. Y esa tarea no le toca al pastor, no le toca al profeta, no le toca a nadie más que a nosotros mismos. Gloria a papá. Y qué hermosa tarea que nos deja. Entonces, ¿cómo estamos en ese proceso? Al igual que la generación que escuchó el mensaje de Jeremías, tenemos un ¿qué? Un deber, una asignación. Y este debe implicar preparar a una generación que regrese a Jerusalén a adorar al Rey cuando regrese. Ve qué interesante. Estamos como en los tiempos de Jeremías. Edifiquen casas, planten huertos. Aquí hay gente que ya tiene huertos en las casas. Ya se casaron, van a llevar a sus hijos, a sus hijas a matrimonio. Procuren la paz de esta nación en medio de todo lo que está pasando, porque la paz de esta nación va a ser de bendición para nosotros. Pero no quiere decir que usted se pueda adaptar a la cultura de este mundo. No podemos adaptarnos a las tradiciones y a las costumbres. Vivo aquí, pero no me adapto a lo que pasa aquí. Y eso es un problema que le cuesta a la gente. Porque ¿qué hago? Y todos mis amigos les gustan las culturas, las tradiciones y las costumbres. Por eso el Padre nos pone en comunidad. Para que usted vaya aprendiendo y discerniendo quiénes son los verdaderos hermanos que caminan en santidad y únase a ellos. ¿Qué hace usted? ¿O qué hacemos nosotros, digamos, de cierta manera? Y qué bendición. Claro, hay que andar con gente que no conozca al Señor. Pero por eso lo hermoso de tener amistades en el reino. Porque van a caminar y pensar lo que yo pienso. Me puedo sentar a tomar un café que eran 10 minutos y duramos 4 horas hablando de la palabra y de él y de él. Eso no lo va a poder lograr con otra persona que no conozca al Señor. Porque esa otra persona seguro va a poner, ¿qué? ¿No se ha tomado nada esta semana? Y no lo invita al café, lo invita al alcohol, al guaro, lo invita a la marihuana, lo invita a otras cosas. Entonces, esa es la bendición de que nosotros vivimos en una comunidad. Para eso el Padre pone la iglesia. Y para eso nos apoyamos unos a otros, en oración. Entonces, vea qué interesante. Ahora, el problema es que usted viene llegando, ¿verdad? Está tratando de salir de todas estas cosas. Viene conociendo el Evangelio y llega a la casa de, no, usted no, de una hermana. ¿Sabe todo que estamos aquí? ¡Y viene la cumbia! ¿Cómo que siga la cumbia? No parado el baile todavía. Y cuando yo estoy, sacan guaro de la casa. Usted no sabe el trasfondo alcohólico que hay en las tradiciones de Costa Rica y todas las maldiciones que ha traído Costa Rica el alcohol y los abusos que hubieron. ¿Para qué tiene guaro en la casa? A mí no me hace nada, yo soy demasiado maduro. Pues como dijo Pablo,
si por el hermano que va a llegar a mi casa a tomarse un agua dulce le va a hacer algún problema, a ver una botella de vino que inclusive tengo para cocinar, no la voy a tener porque por él lo amo. Yo pensé que iban a decir amén. Sí, bárbaro. Saque el guaro, es hora de sacar eso. ¿Qué está esperando? Que venga el Mesías y le mande el ángel Gabriel para que se lo saque de ahí. No se lo van a sacar. ¿Por qué no piensa que sus niños o los niños que llegan con sus hijos a su casa tienen guaro aquí? Y usted, venga, quiero orar por usted. Oiga, el que tiene guaro ahí, él no tiene la madurez y está viendo en usted un alcohólico. Y si tiene un abuelo alcohólico o un papá alcohólico, ¿qué va a hacer usted para él? ¿Un alcohólico? Es hora de ser luz en medio de esta tierra, de levantarnos y sacudirnos, porque no estamos en Babilonia para quedarnos en Babilonia. Hay un tiempo que ellos tienen que regresar. Y si usted no quiere regresar, no sea piedra de tropiezo. Ellos tienen que regresar. Pero enséñeles. Y si no, tráigalo aquí, no se preocupe. Si usted no le quiere enseñar nada. Porque ellos merecen saber las promesas de esta palabra. Ellos no nacieron para vivir en este mundo por una eternidad y morir en pecado. Ellos nacieron para conocer la luz del Evangelio y ser luz en esta tierra. ¿Cómo puede ser que hay niños que están batallando en la casa con los papás? Porque los papás le hacen la vida imposible espiritual. Pleitos para arriba y para abajo, guaro, visitas de gente que no tienen que estar en las casas. Hello, ¿qué dice el Mesías? ¿Qué dijo el Mesías? Dichoso, bienaventurado el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. No son sus hijos. ¿Cómo? No son sus hijos. Ellos son herencia de Jehová. No son ni siquiera suyos. Estaba como Israel, pensaban que la tierra era de ellos y hacían lo que les daba la gana, no le guardaban el año sabático de la tierra, hicieron, pero les llegó juicio. Mi hermano, evite eso, mi hermana. Pero no es para nosotros, es para la gente que nos está escuchando por aquello. Aquí no, aquí somos nosotros, familias que no estamos caminando en Babilonia, ¿sí o no, mi hermano? Jamás. ¿Quién dijo amén? No los vi así como muy convencidos, pero son los tiempos finales. Y oiga muy bien, vea lo que dice el Mesías. Mire que nadie los engañe, propiamente en el griego, que nadie te desvíe de la senda correcta. Y en este tiempo hay un mensaje falso, mi hermano. Hay un mensaje falso que todo el mundo está escuchando. Oiga el mensaje falso. Oiga el mensaje falso, por si no lo ha escuchado. Son los tiempos finales. Aproveche, disfrute, hágalo ahora. Ya ahorita no se va a poder hacer. Y uno así como, ¿dónde escuchó usted eso? Son los tiempos finales. Oiga lo que le dicen. Oiga, mensaje falso que viene a distorsionar el camino que el Padre te dio. Y les dicen, hágalo ahora, aproveche, disfrútelo. Ya después no se va a poder hacer. Imagínense. 2003 conozco el Padre y para el 2004 ya me habían agarrado unos hermanos en la iglesia. Porque era tanta la presión para una persona soltera. No crea que ellos no tienen presión en esas áreas. Y les dicen a niños creyentes, aproveche, disfrute, hágalo ahora. Ya después no se va a poder hacer. Mentira al enemigo. Bendito sea el Padre que hubo gente que se paró en la brecha y me dijo, eso es Babilonia. Usted no escucha esos mensajes. Usted se va a hacer un hombre de oración y va a buscar y va a esperar en el tiempo del Mesías, incluyendo su esposa. Porque le decían, aproveche, vea, hay una gringa con papeles allá en aquella fila. Así lo decían. Gente de liderazgo, pastores,
Imagínense el grado de santidad que puede llegar a alguien, mis hermanos. Ellos hay que cuidarlos. Porque el hecho de que digan pastorcita Gaby, pastorcita Pacho y pastorcito Henry, no. Usted tiene toda la responsabilidad de llegar a la casa y preguntarle, ¿qué le dijeron, Mateito? Allá, ¿qué le dijo teacher Gaby? Hágalo. Aquí somos como los de vereda, mi hermano. Verificamos, chequeamos y somos así porque así se curan las malas. ¿Qué dice eso? Las malas enseñanzas. Eso, uy, no podemos decir porque, ¿cómo que es eso? No, olvídese eso. Aquí somos libros abiertos, dijo Pablo, son cartas abiertas, somos cartas abiertas, amén. Para la gloria de papá. Entonces, gloria al Padre. Pero la parte es, hermano, entiéndame esto, mi hermana, yo sé que usted lo entiende. No es que usted no tenga que ser bendecido, no. No es que usted no tenga que vivir el gozo del Señor. No es eso. La parte es, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en la voluntad del Padre. Ahí está la pregunta. Porque hay gente que llega y yo le digo, ¿qué le pasó? Para esa cantinflas, para allí y para acá. Mi hermano, es que hay un negocio. Ore por mí. Claro que sí, vamos a orar. No, pero mi hermano, ya compré el negocio. ¿Cuánto tiempo oraste? Nada, mi hermano. Tenía la plata y vi que era bueno. Entonces, ¿para qué viene a pedir que ore? ¿Qué voluntad está buscando alguien que no puede esperarse en el tiempo del Señor y saber que hay tiempo de esperar? Hay gente que no puede y tiene que someterse. ¿Someteos pues qué dice? A Dios. Sométase. Ahora, ¿sabe qué es el problema? El problema es este. Un día llega la hija a la casa. Vea papi y mami, este es mi novio. Y hasta que anda el casco de Babilonia y todo, ¿verdad? El ejército babilónico se le metió a la casa. No la regañe. No la regañe. ¿Sabe por qué? Porque si usted no le enseña a sus hijos a que venga, papito, venga. Vamos a sentarnos. Vamos a orar. Eso es un ejercicio para estos días. Vamos a orar por, no sé, vamos a comprar un negocio, vamos a orar por ese negocio. No lo voy a comprar hasta que el Padre nos muestre si es la verdadera. Vamos a orar. Amén. Y usted se pone con su hijo a la par y lo involucra. Venga, Mateito, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esto y esto y esto. ¿Qué está aprendiendo Mateo? Que nosotros como familia oramos antes de tomar decisiones. Pero si usted nunca ora para tomar decisión y lo primero que se le aparece en la calle sus hijos van a ser igual. Ellos nunca van a poder hacer algo diferente que usted no haga en casa. Entonces siéntese, venga Sol, vamos a orar, a pedirle a papá, vamos a orar juntos por esto y esto y esto. ¿Sabe qué les recomiendo? Con un libro, con un cuaderno, apunten tiempo de oración. Porque alguien dijo, ya amén, ya el Señor habló, vámonos. ¿Cómo es eso? No puede ser así. Si algo hay en este tiempo que enseñarles a ellos es que todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Si usted no quiere ver a sus hijos corriendo, tomando decisiones incorrectas, enséñeselos hoy. Y nosotros se lo podemos decir y a otra gente, pero ellos lo tienen que ver de usted, de papi y de mami en la casa. Hagamos ese ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar. Oiga, la primera parte. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Le hemos enseñado a nuestros hijos que cuando oramos, hay momentos que a menos el padre va a decir que no. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Papi, pero estamos orando por eso, sí. Pero no se cumplió la voluntad de nosotros, se hizo la voluntad del Padre. ¿Qué mejor ejemplo? El día que le salga una babilónica a uno de estos muchachos y lo deje plantado, no se cumplió la voluntad del Padre. Ellos van a entender.
Y así con un montón de cosas. Punto 2, oiga muy bien, dice la palabra, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Ore por mí, ore por mí, ore por mí, tengo examen hoy. ¿Y qué? ¿Estudió? No, por eso es que ore. ¿Y por qué no se preparó? Estaba viendo la copa la otra copa y el partido de Argentina, el partido de España, entonces, con todo el respeto, hay que enseñarles a ellos. Hay momentos que usted no puede orar con oraciones sin fundamento. Usted se tiene que preparar y a ellos hay que prepararlos. Qué hermosos esos ejemplos. ¿Vamos a hacerlos en casa? Sí, amén. Gloria al Señor. Ahora, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Lucas 24:42. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse en alertas y perseveren en oración. Efesios 6:18. Esto hay que enseñar en la casa. Recordemos, al igual que la generación de Jeremías, nos toca una asignación, un propósito, y es que ellos un día regresen a Jerusalén. Así es. ¿Cómo que? Sí, tienen que regresar a Jerusalén. Vean, mis hermanos, dice la palabra, mire que nadie los engañe, pero eso era para uno, porque a veces el primero que se tiene que hacer el examen somos nosotros. Mire que nosotros no nos engañemos, no nos salgamos de la senda justa. Al igual que en los tiempos de Jeremías había un falso mensaje y era popular. Mis hermanos, al igual que en el tiempo de Jeremías había un falso mensaje y hoy hay un falso mensaje. Cosas fáciles, cosas sencillas, sin oración, sin enseñar. Ellos, recordemos que tienen que volverse y tienen que volver a Jerusalén. Si nosotros no les enseñamos que la cultura, las tradiciones y las costumbres de este mundo no van con sus vidas, si usted no se los enseña y nosotros se los enseñamos bíblicamente, el asunto es esto, dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, del 3 al 4. Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y llega un amigo del mundo y habla un montón de pachucadas y el otro empieza a hablar pachucadas. ¿Cómo es eso? No. Usted no puede seguirle la corriente al mundo. Sus hijos lo están viendo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros, nuestra conducta no puede ser de ninguna manera como lo dicta la cultura, como lo dictan las tradiciones y las costumbres. Dice mi hermano, viera lo que me cuesta a mí. ¿Qué le cuesta? Esa palabra. Viera lo que me cuesta, me decía. He dejado alcohol, he dejado cigarro, no puedo dejar la palabra más. Pero déjela. Haga el esfuerzo. A veces hay cosas que cuestan, que son sencillas, pero déjela. Al hijo dice algo y ahí sí le cae encima, ¿verdad? Pero él no puede decir más hijo de tal. No. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir como sacerdotes en la casa no puede ser como la de Babilonia. Tiene que ser del reino. No se engañen. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La conducta que usted está y que podemos estar repitiendo en nuestras casas, que el Señor nos ayude, esa conducta puede hacer que nuestros hijos se constituyan enemigos de Dios en el futuro. No vale, no puede ser. Levántese usted y sea usted la luz en esa casa. Aquí no se habla así. Voy a hacer todo lo posible y hay un montón de maneras. Órele, siéntese en la casa. Voy a sentarme con mi esposa y con mi chiquito. Ya. Qué humildad, ¿verdad? Decirle al hijo, ya, papito, a mí me cuesta decir la palabra maje. Vamos a orar para que yo pueda dejar de hablar esa palabra. ¿Qué está haciendo? Está siendo humilde, ¿no? Está siendo humilde. ¿Hay algo de malo en eso? ¿Te hace más o te hace menos? No. El niño va a ver qué carga papi,
¿Qué carga, mami? Ellos oran por todo. Ellos van a ser imitadores de ustedes en esas cosas. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es lo que dice. El Padre simplemente, mis hermanos, haga despertar en nosotros. Si hay alguna área que estamos dormidos, que nos estamos engañando inclusive a nosotros mismos y nos está haciendo salir de la senda correcta, que el Padre haga en nosotros, venga a luz y nos muestre en nuestra casa para esta semana, para eliminar toda tradición, toda costumbre, toda cultura babilónica, para sacarla de mi vida. No puede ser. Yo no voy a ser ese que hablo así. Yo no voy a ser ese impulsivo que tomo estas decisiones. Yo no voy a tener guaro en mi casa. Yo no voy a tener esas películas de brujería en la casa. Amén, amén y amén. Dice la palabra. Yo les he dado tu palabra, le dice el Mesías. Y el mundo los aborreció, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 14 al 17. Oiga lo que dice el Mesías orando por nosotros, porque orando por los que iban a creer en él. Y dice, el mundo los aborreció porque no son de dónde. No somos de dónde. Del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Yeshua. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De la misma manera que Israel, que las dos tribus que habían quedado, Judá y Benjamín, estaban en Babilonia, ellos no eran de Babilonia. Yo no soy del mundo. Dígalo conmigo, no somos del mundo. No somos de Babilonia. Nuestros hijos van a ir a adorar a Jerusalén. Nuestra descendencia adorará al Rey de Reyes. No seré amigo del mundo, porque no somos de este mundo. Amén. Vea lo que dice la palabra. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. De donde también esperamos al Mesías, a nuestro Yeshua Jesucristo. Filipenses 3:20. Si tu ciudadanía no está aquí, si no eres del mundo, hoy tenemos una gran tarea, ir a enseñarles a esta generación. Yo sé que lo están haciendo, pero nosotros le vamos a enseñar a esta generación que ellos no pertenecen a esta tierra. Mientras tanto, construyan casas. Mientras tanto, construyan huertos, vayan, siembren, multiplíquense. Mientras tanto, si el Señor no ha regresado, estamos en Babilonia, en este mundo, pero no le pertenecemos a Él. De ninguna manera. Pero la parte es, Henry, ¿cuál era el propósito de que las tribus que habían quedado del reino del sur, Judá y Benjamín, que habían sido llevadas a Babilonia, regresaran a Israel? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Solo para que regresaran. Ageo, capítulo 1. Vamos a leerlo. Mientras usted lo busca, Ageo es un profeta que ahora viene a profetizar, ya no en Babilonia, no manda un mensaje a Babilonia, sino que llega y lleva un mensaje ¿a dónde? A Jerusalén. Los nietos de aquellos que habían escuchado el mensaje allá de Jeremías ya habían regresado, los bisnietos. Hicieron bien el trabajo los papás y los abuelos. Ageo nos los dice.
¿Sabía usted eso? Ageo 1 le está llevando un mensaje con el verdadero propósito por qué la generación tenía que cumplir los 70 años allá, la tierra descansaba y regresar de nuevo a Jerusalén. Oiga muy bien. Ageo 1, 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Le está hablando a los nietos, a los bisnietos de aquellos que habían estado en Babilonia. Y vea la palabra que Ageo les trae. ¿Ellos regresaron a Jerusalén? Sí, pero no estaban cumpliendo el propósito. Oiga muy bien. Ageo 1:7 dice, amén. Mira lo que cuesta encontrar Ageo, porque son 2 hojas. Sí. Una vez me dijo un hermano, esta Biblia no la trae, ¿verdad? Depende de la Biblia, es como la mitad de una página. Ageo 1 dice, de nuevo, esta palabra es para los nietos, los bisnietos, aquella generación que tenía que regresar 70 años después. Y dice Ageo, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Como que regresaron, sabían que tenían que regresar, pero no sabían la tarea específica que tenían que hacer. ¿Qué le pasó a esta generación? Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Regresaron de Jerusalén? Sí regresaron. Pero parece que no les habían enseñado muy bien o se les olvidó el propósito por el cual ellos debían de regresar. Ellos debían de regresar a buscar la voluntad del Padre que emanaba de la casa. En ese momento era el templo de Dios. Y restaurar una verdadera adoración. Una vez más, vea lo que les dice. Versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Y qué dice? Y pondré en ella mi voluntad. Ellos tenían que regresar no solamente a Jerusalén, no solamente, jale a Jerusalén a hacer pelota, jale, todo el mundo, sí, jale, mi abuelo, mi tatarabuelo dijo, jale, todo el mundo regresó a Jerusalén. Y llegamos a Jerusalén y nosotros aquí como, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Lo que tenían que hacer era reedificar el templo, no las casas de ellos. Se preocuparon más por sus parcelas y por sus casitas y sus planes personales, que en ese momento construir el templo y buscar la voluntad del Padre. En la voluntad del Padre también se iba a restaurar por ende la verdadera adoración, para que ellos no volvieran a doblar e irse un camino incorrecto y ser engañados. Pero no hay problema. Vea la misericordia del Padre, vea lo que dice el versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vino sequía, vino escasez. ¿Por qué? Porque ellos estaban más preocupados en sus casas, haciendo sus propios planes, que reconstruir el templo del Padre y buscar la verdadera oración. Y les faltó tantito para hacer así lo correcto. Regresaron, pero dice, ahora sí, venga, voy a hacer mi casa. Y dele, y trabajaban en sus casas y trabajaban. ¿Sabe qué pasa? Pero vea qué hermoso. Hermano, es hermoso esto. Vea lo que dice el versículo 12. ¿Eso era una jaladita de orejas? Claro.
Oiga lo que dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 3: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová, ¿qué? El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El padre, donde hubo temor, porque había escasez, y ellos decían: pero ¿qué pasó? Teníamos que regresar, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ya regresamos y hay escasez. Y la casa del padre y la adoración al padre allá afuera, en el piso. Mi casa, vea, hasta que brillaba. Y la casa del padre, la oración y la exaltación en el piso. ¿Qué tenían que hacer ellos? Cambiar sus prioridades. Pero más que eso, el Espíritu Santo, dice el Padre, despertó a Zorobabel. Mi hermano, hay que orar porque nosotros no podemos. Un día nuestros hijos van a regresar a Jerusalén. ¿Usted sabía eso? Sus hijos, usted va a llegar a Jerusalén. De la misma manera que la generación de Jeremías y ellos regresaron. ¿Usted sabe lo que es? Que regresen un día y les digan a ellos allá lejos: apartados de mí, hacedores de iniquidad. Porque van a haber dos grupos. Unos van a entrar a las bodas del Cordero y otros les van a decir: nosotros profetizamos, nosotros regresamos a Jerusalén, nosotros hacíamos campañas, nosotros hacíamos esto y lo otro. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de iniquidad. Un día ellos van a regresar, un día usted va a regresar. Lo más importante que tenemos usted y yo es la promesa de que un día estaremos eternamente con el Mesías. Y yo felicito de nuevo a las familias que lo están haciendo bien. Yo los felicito, los bendigo, lloro por ellos. Y los que lo están haciendo más o menos, también. Y los que lo están haciendo muy bien, voy a orar para que el espíritu como Zorobabel despierten. Porque esos niños tienen que aprender de usted y de su mamá. Ellos tienen que aprender de ustedes. Nosotros, qué bendición, le podremos enseñar y oraremos por ellos. Pero si usted no despierta, un día llegará a Jerusalén y al menos el Padre le va a decir: apartado de mí. Usted estaba más que en Babilonia, más metido que cualquier otro en Babilonia. No puede ser. Nuestra conducta, y eso oiga, pregúntele a Jeremías, a ver si les gustaba este mensaje. Pregúnteselo a Jeremías, a ver si la multitud lo escuchaban. Pero mi hermano, yo soy salvo por gracia, mi hermano, me dicen, yo soy salvo por gracia. Usted puede conocer del Mesías y puede haber escuchado el mensaje de la cruz y de la sangre del Mesías, pero si su vida está dictada por la cultura, tradiciones y costumbres de Babilonia, mi hermano, usted no va a entrar a Jerusalén. Porque dice la palabra que nada impío, nada sucio entrará a Jerusalén con el Mesías. Y Babilonia es un sinónimo de suciedad. ¿Por qué cree que dice el libro de Apocalipsis? Salgan de Babilonia, pueblo mío. Hay pueblo que está en Babilonia. Y lo bonito es que usted le puede enseñar con la enseñanza de Jeremías que tienen que salir de Babilonia. Usted se lo puede enseñar. Es tiempo de hacer una reflexión y pedirle a papá: Padre, yo no quiero ser engañado. Yo no quiero salirme de la senda correcta. Deténgase en los caminos, dice Jeremías, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no lo seguiremos. Así dijeron ellos.
Jeremías 6:16. Deténgase en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pregúntese, ¿es este el camino correcto que estoy caminando? ¿Estoy llevando a mis hijos a la promesa eterna para que entren un día a Jerusalén y adoren al Rey Yeshua cuando Él regrese? ¿O seré de los que me irán apartados de mí, hacedores de iniquidad? Dios, el Padre eterno, nuestro Mesías Yeshua, el Espíritu Santo que levantó a Zorobabel, despierte nuestras vidas porque Él nos llamó a nosotros. ¿Sabe para qué? Para entrar a Jerusalén un día y gozarnos en la presencia del Mesías. No se deje engañar por su propia carne, no se deje engañar por lo que la gente dice. Vea lo que dice la palabra. Vea qué hermoso esta palabra. Todos los que sobrevivieron de las naciones subirán ¿a dónde? A Jerusalén de año en año para adorar al Rey de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Mesías Rey, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías 14, todo el capítulo 16-17. Un día usted, quiera o no quiera, va a tener que subir a Jerusalén. Dios no lo llamó para que se quede afuera. A nuestros hijos, el Padre los llamó para que entren y exalten al Señor. Pero ¿cómo estamos? Sí, yo me estoy preparando para regresar. Sí, gloria al Señor. Pero hay que enseñarles a ellos que la casa tuya no es más importante. Hay que vivir, sí. Hay que estudiar, sí. Hay que hacer de todo, sí. Pero nunca los aparte de la verdadera adoración y el verdadero sentido de regresar. Porque un día vamos a regresar, ¿sabe para qué, Caro? Para adorarlo a Él. Y si no lo adoramos ahora, dice la palabra que Él está buscando, ¿qué dice? Él mismo lo busca en espíritu y en verdad. Un día entraremos a Jerusalén, mi hermano. ¡Hey! ¿Qué, mi hermano? ¿Cómo está? Lo voy a ver. ¡Hey, mi hermano! Usted sabe, yo quiero verlos a ellos allá, pero hay que cambiar. Y hay que decirle al Señor como Zorobabel, despierta el espíritu, porque si hay áreas que están dormidas y estamos metidos en Babilonia, que el Señor nos saque de Babilonia. Si hay gente al lado tuyo que está en Babilonia, ore por ellos para que sean sacados de Babilonia. El Padre nos llama en esta noche a que nadie, mira que nadie los engañe. A la generación allá de Jeremías, todos en Babilonia los engañaron. El mensaje que no era el más cómodo, el mensaje que no era el más popular, pero era el mensaje que los llevaba a la presencia del Padre. Y sí hubo un remanente que lo escuchó, claro. Un remanente, no todos. En estos días, no crea que este mensaje le va a gustar a la gente. No le va a gustar. Pero usted fue llamada, mujer. Usted, hombre, fue llamado, Wilson, para que un día entremos a la vida eterna con el Mesías ahí en Jerusalén. Qué mejor promesa. Vamos a orar. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Yeshua, gracias, papá. Gracias, papá. Hoy oramos y te pedimos que despiertes nuestro espíritu como lo hiciste con Zorobabel, Padre. Si hay alguna área dormida en nosotros que esté en costumbres, que esté en la cultura, que esté en las tradiciones de Babilonia, te pedimos que tú nos sacudas, Padre. Despiértanos como despertaste a Zorobabel y a Josué y a estos varones. Hoy te damos la gloria y la honra a ti, Yeshua. Tú eres nuestro Salvador y gracias por esa sangre. Sabemos, claro que sí, que por esa sangre somos salvos. Claro que sí, Padre. Pero entendemos que por salvos y por esta responsabilidad de bendición que tenemos eternamente, caminaremos y buscaremos de tus mandamientos, de tus instrucciones, de lo que te agrada a ti. Dice la palabra, el que me ama a mí, guarda mi palabra. Y hoy deseamos hoy, en esta tarde, en esta noche, desear tu palabra para enseñarla a la generación, aquella generación que está allá y que necesita, que un día entrará a Jerusalén. Padre, te damos a ti la gloria. Espíritu del Señor, ven y despiértanos para que toda área que esté dormida se levante y nos volvamos a decir tu palabra, Yeshua.